Hay momentos en los que la mente parece un territorio invadido. No por tanques ni disparos, sino por frases que resuenan desde hace años, por voces que nunca fueron nuestras, por ideas que entraron sin pedir permiso y se quedaron. Alguien, algún día, te dijo cómo pensar, te enseñó cómo agradar, te convenció de que cuestionar era peligroso, que sentir rabia era incorrecto, que confiar en ti mismo era arrogancia. Y tú, con miedo de perder el amor o tu lugar en el mundo, estuviste de acuerdo. Ni siquiera notaste cuando empezaste a obedecer. Nietzsche llamaría a eso domesticación. Un tipo sutil de violencia que convierte leones en perros guardianes, listos para ladrar por aprobación. No duele en la piel, pero asfixia el alma. La mayoría de las personas vive con ese collar invisible en el cuello. Y lo peor, aprenden a llamarlo libertad. Sonríen, producen, agradan, pero por dentro saben que han perdido algo. Algo esencial. Algo que quizás nunca hayan tenido de verdad. Su propio centro. Pero hay un punto en el que la incomodidad se vuelve rebelión. Un punto en el que la mente, cansada de ser moldeada, empieza a empujar los límites. Y ahí, o te vuelves loco, o despiertas. Y el despertar nunca es suave. Porque pensar por uno mismo es romper pactos antiguos. Es rasgar máscaras que fueron útiles. Es ser odiado por quienes solo te amaban mientras obedecías. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir exactamente cómo construir una mente tan poderosa, que nadie más podrá controlarla. La mentira que llamamos libertad. Es extraño pensar que la prisión más eficiente es aquella que no vemos. No tiene rejas, no tiene carcelero. Solo tiene rutina, expectativas y repeticiones. La mayoría de las personas vive dentro de este ciclo. Se despierta, trabaja, agrada, vuelve a casa, duerme, todo sin cuestionar el porqué. La mente entra en piloto automático. Y eso que llaman libertad, en realidad, es solo un guión social seguido al pie de la letra. ¿Cuándo fue que decidiste en qué creer? ¿Cuándo elegiste lo que amas? ¿O será que esas elecciones ya venían listas, como el guión de un papel que alguien escribió para ti? Desde niños somos entrenados para obedecer. Primero, para no decepcionar a los padres. Después, para agradar a los maestros. Más tarde, a los jefes. Y, finalmente, a cualquier persona que represente algún tipo de autoridad o afecto. El problema es que ese entrenamiento nunca es consciente. Viene disfrazado de amor, de educación, de buenas maneras. Y así es como la mente se condiciona, queriendo pertenecer. Pero, poco a poco, va cediendo partes de sí misma hasta que no queda casi nada. El deseo de ser aceptado se transforma en el miedo a ser rechazado. Y es en ese miedo donde el control se instala. Nietzsche veía eso como la mayor amenaza a la libertad interior. Para él, el hombre solo es verdaderamente libre cuando rompe con la moral de los débiles, esa que moldea al individuo para servir, para obedecer, para someterse. La sociedad, en vez de formar seres autónomos, forma almas domesticadas. Gente que sonríe por fuera y gime por dentro, que obedece mientras sueña en secreto con escapar. Pero escapar exige coraje. Y, muchas veces, el coraje es lo que más nos falta. Ese control no llega de forma agresiva. Llega suave. Una crítica aquí, una mirada de reprobación allá. Un elogio solo cuando te comportas como se espera. Las personas a tu alrededor te premian o te castigan en base a cuánto te adaptas. Y, con el tiempo, aprendes a moldearte, a callar lo que incomoda, a esconder lo que piensas, a fingir lo que sientes. Hasta que, un día, miras al espejo y ya no sabes quién está allí. Lo peor es que nadie percibe cuánto está siendo controlado, porque el control se volvió hábito. Se volvió identidad. Yo soy así, dice la persona. ¿Pero será que lo es de verdad? ¿O será que solo repitió tanto lo que los demás querían oír, que acabó creyéndolo también? Una mente condicionada no crea, no se atreve, no cuestiona. Solo cumple. Vive con miedo a equivocarse, a desagradar, a ser rechazada. Y el miedo es el mayor instrumento de manipulación jamás creado. Ese miedo aparece en decisiones pequeñas. No publicar algo en lo que crees porque va a generar polémica. No vestirte como quieres porque te van a mirar raro. No hablar con firmeza porque te pueden llamar arrogante. Poco a poco, el miedo lo invade todo. Y una mente con miedo nunca será una mente libre. Va a negociar sus propios límites por seguridad emocional. Y quien controla tu seguridad, te controla. Nietzsche decía que el espíritu libre es aquel que se atreve a ponerse en riesgo por aquello en lo que cree. Pero vivimos tiempos en los que el riesgo se volvió enemigo. Queremos seguridad emocional,
garantías afectivas, aceptación social. Y, en esa búsqueda, cambiamos autonomía por comodidad. Solo que esa comodidad tiene un costo, pierdes a ti mismo. Y lo más trágico, ni lo sientes. La cultura del no seas difícil es la forma moderna de la castración psíquica. Desde temprano, a los más sensibles se les llama exagerados, a los intensos dramáticos, a los que dicen la verdad arrogantes. Y así, vamos creando una generación que teme ser auténtica. Porque la autenticidad duele. Ser auténtico significa desagradar, enfrentar, confrontar. Y nadie nos enseñó cómo lidiar con eso. En algún punto del camino, confundimos empatía con sumisión. Creemos que ser buenos es lo mismo que ser pasivos. Y, para no herir a nadie, comenzamos a herirnos a nosotros mismos. Silenciosamente, todos los días. La rabia que tragas, el no que no dices, el límite que no impones, todo eso se acumula. Y se vuelve frustración. Después, culpa. Y por último, apatía. Y una mente apática es lo que el sistema más desea. Por eso puedes tenerlo todo: éxito, dinero, relaciones, y aún así sentir un vacío. Porque la mente fue vencida, domesticada, condicionada para ser funcional, no libre. Y mientras no sea cuestionada, nada cambia. La transformación no comienza cuando cambias tu vida. Comienza cuando miras los pensamientos que sostienen esa vida y los desafías. Nietzsche veía la obediencia como un instinto de rebaño. Y el rebaño nunca se pregunta a dónde va. Solo sigue, solo imita, solo repite. Y el problema de vivir así no es solo no vivir, es morir de a poco. Es renunciar a tu propia historia para ser figurante en el guión de alguien más. Es volverte útil para todos, menos para ti. Y si crees que ese control mental solo sucede en grandes religiones, en dictaduras o en sectas, piénsalo de nuevo. Sucede en el almuerzo familiar, en las redes sociales, en el grupo de amigos. Sucede cada vez que sientes que necesitas ser menos tú para ser amado. Y eso, Nietzsche no lo perdonaba, porque para él, nada era más trágico que un hombre que vive toda su vida intentando agradar, y nunca descubre quién es realmente. La voluntad de poder, la rebelión interior que te devuelve la mente. Nietzsche creía que el ser humano no nace hecho, se construye. Y lo que determina esa construcción no es el ambiente, la familia ni la cultura, es la voluntad de poder. Pero atención, no se trata de poder sobre los demás. Se trata de un poder silencioso, interior, que se manifiesta cuando alguien se niega a seguir viviendo en modo automático. Es la fuerza que surge en el momento en que dices basta, incluso si eso cuesta la aprobación de todos. Esa voluntad no es una elección racional. Nace de la incomodidad, de una inquietud que va creciendo dentro de quien ya no soporta verse como marioneta de su propia vida. Nietzsche veía esto como un impulso vital, creador, esencial. Algo que no se enseña, sino que se descubre. Y, una vez despertado, ese impulso no puede apagarse. El gran error de las personas es confundir voluntad de poder con dominación. Creen que se trata de arrogancia, ego, narcisismo. Pero no se trata de humillar, vencer, conquistar. Se trata de tomar posesión de uno mismo. De dejar de tercerizar tus decisiones, tus afectos, tus valores. De convertirte en autor de tu propia historia, incluso cuando todos a tu alrededor te llamen loco por eso. Para Nietzsche, los débiles viven bajo la moral del rebaño. Esa que dice: haz lo que todos hacen, piensa lo que todos piensan, sé lo que esperan de ti. En cambio, los fuertes, los espíritus libres, crean su propia moral. No necesitan la aprobación ajena para existir. No viven para encajar, viven para expandirse. La voluntad de poder es ese motor invisible que empuja al individuo fuera de su zona de confort. Y la incomodidad, aquí, es esencial. Porque el verdadero crecimiento viene cuando te enfrentas a ti mismo sin excusas. Cuando asumes que estás donde estás por decisiones que toleraste, por personas que dejaste que te moldearan, por miedos que se disfrazaron de amor. Pero no basta con despertar. Es necesario sostener ese despertar. Porque el mundo va a intentar arrastrarte de vuelta todo el tiempo. Usará afecto, culpa, promesas, elogios. Te llamará ingrato, rebelde, raro. Nietzsche lo sabía. Y por eso defendía que solo quien es lo suficientemente fuerte para soportar el aislamiento inicial de la libertad puede saborear, después, su plenitud. Esta construcción interna exige rupturas. Ruptura con ideas heredadas, con creencias que ya no te sirven, con roles sociales que llevas solo para agradar. Es en ese proceso donde la voluntad de poder se afirma.
no como fuerza bruta, sino como lucidez feroz. Una lucidez que dice, ya no voy a negociar mi verdad. Y aquí está el punto crucial. Esa voluntad solo aparece cuando pierdes el miedo a decepcionar. Porque mientras el miedo a herir sea más fuerte que el deseo de ser íntegro, seguirás siendo controlado. Nietzsche diría que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar a pesar de él. Es elegir el riesgo de vivir plenamente, en vez de la seguridad de sobrevivir obedeciendo. La voluntad de poder también exige responsabilidad. Ya no puedes culpar a nadie después de despertar. Sabes que el sistema es opresor, que la cultura es limitante. Pero también sabes que, a partir de aquí, nadie más piensa por ti. Eso asusta, pero también libera. Porque toda libertad real lleva el peso de la elección. Y elegir es decir, no a todo lo que intenta poseerte. La mayoría de las personas tiene destellos de esa fuerza. Momentos en los que sienten rabia de todo, ganas de desaparecer, de empezar de nuevo. Pero por miedo, se sabotean, se anestesian, buscan consejos, distracciones, escapatorias. Nietzsche llamaba a eso negación de la vida, el impulso de huir del dolor que, en verdad, podría sanarte. Por eso, construir una mente poderosa no es un proceso lineal. Es caótico, es doloroso, involucra pérdidas, duelos, enfrentamientos internos. Pero al atravesar ese caos, recuperas algo que no tiene precio, el derecho de ser tú. Íntegro, indomable y verdadero. En el fondo, la voluntad de poder es eso, la negativa silenciosa a ser menos de lo que eres. Es mirar al mundo y decir, puedo ser moldeado por todo, menos por la mentira. Y si eso te aísla, que te aísle. Porque hay más dignidad en estar solo con tu verdad, que rodeado de aplausos comprados. Existen verdades que solo pueden sentirse. Y, por eso, a veces, es mejor contar una historia que intentar explicar. Porque hay cosas que no entran por la lógica, solo entran por la piel, por la imagen, por la metáfora. Lo que vas a escuchar ahora no es una lección. Es un espejo disfrazado, una invitación sutil para reconocer en otro eso que quizás tú estás sintiendo en silencio. Érase una vez un pájaro criado en una jaula dorada. Nunca conoció el cielo abierto. Desde que nació, le dijeron que allí era seguro, bonito, organizado. La jaula estaba limpia, recibía visitas que admiraban su belleza y la comida se servía puntualmente todos los días. Decían que era afortunado. Al fin y al cabo, allá afuera había tormentas, depredadores, incertidumbre. Quédate quieto y da las gracias, le decían. Lo creyó por mucho tiempo. Repetía los cantos que le enseñaron, se mecía la cuerda como esperaban, sonreía cuando venía una visita. A veces, sentía una incomodidad en el pecho, una opresión inexplicable. Pero pronto venía alguien y le daba atención, un elogio, un bocadillo, y él se distraía. El tiempo pasó y la incomodidad se hizo más fuerte. No era hambre ni frío, era algo más profundo, un llamado que no cesaba. Un día, sin saber por qué, miró el cerrojo de la jaula. Estaba abierto, siempre lo estuvo, pero nadie jamás habló de eso. Dudó, pensó en los aplausos que perdería, en la comodidad, en la seguridad. Pensó en lo que dirían, ingrato, loco, rebelde. El miedo era real, pero el silencio dentro de la jaula era aún más doloroso. Y entonces, por primera vez, abrió las alas de verdad. No sabía si sabía volar. Nunca lo había intentado. Y eso era lo que más le asustaba, no la caída, sino el hecho de tal vez descubrir que sí podía. Porque una vez que descubres que puedes, ya no hay más excusas para quedarte. Voló. Fue torpe, confuso, instintivo. Cayó, chocó contra ramas, se perdió. Pero respiró aire puro. Sintió el viento. Y lo que parecía inseguro, se volvió vida. Entendió que la jaula nunca fue una prisión. Fue una lección. Y que su mente, así como sus alas, siempre estuvieron ahí. Solo necesitaban un acto, un impulso, un sí a la libertad. Años después, volvió al lugar donde la jaula aún estaba. Dentro de ella, otro pájaro, sonriente, bien cuidado, decía que era feliz. Y el pájaro libre, en silencio, sonrió con ternura. Porque entendió que nadie puede liberar a alguien que todavía llama hogar a su prisión. La libertad, como decía Nietzsche, no es un derecho, es una conquista. Y comienza cuando decides que ya no quieres vivir bonito, sino vivir de verdad. Y ahora, déjame hablar contigo. Tal vez estés en este mismo momento dentro de tu propia jaula dorada. Una vida aparentemente estable,
un trabajo respetable, una relación que funciona. Pero por dentro, algo aprieta. Algo susurra que no estás completo. Que esa paz está hecha de concesiones. Que ese aplauso cuesta tu voz. Y puede que ahora estés mirando el cerrojo y notando que ha estado sin cerrar desde hace tiempo. Pero abrir la puerta exige más que coraje. Exige verdad. Exige dar un paso sin garantía de suelo. Exige despojarse de las máscaras que te protegieron hasta ahora. No necesitas volar hoy, pero al menos necesitas reconocer que tienes alas. Y que seguir fingiendo que no sientes, que no piensas, que no sueñas, te está costando más de lo que imaginas. Te está costando a ti mismo. Y nadie te enseñó cómo salir de eso. Porque salir significa perder. Perder aprobación, estatus, comodidad. Pero ¿sabes qué ganas? A ti, íntegro, real, libre, con el alma respirando por primera vez después de años. Ahora dime, ¿cuántas veces más vas a fingir que el collar es una joya? ¿Cuántas mañanas despertarás en silencio, cuando el mundo dentro de ti ya está gritando? El dolor de ser real, el precio de la libertad auténtica. Nietzsche escribió que el hombre es algo que debe ser superado. Pero, ¿qué significa eso, en la práctica? Significa que llega un punto en la vida en el que te das cuenta de que todo lo que llamabas yo fue construido con pedazos de los demás. Familia, cultura, religión, miedos, elogios. Y entonces, en ese punto, o sigues repitiendo el personaje, o comienzas a reconstruir tu historia. Pero esa reconstrucción tiene un precio. Y ese precio es alto. La libertad real no llega con fuegos artificiales ni con aplausos del público. Llega en el silencio. En los días en los que sientes que estás solo porque ya nadie entiende en quién te has convertido. Llegan las conversaciones que se pierden, en los vínculos que se rompen, en las ausencias que duelen. Porque elegir la verdad de tu mente, muchas veces, significa perder el mundo que solo existía mientras eras otro. Es doloroso, pero es necesario. Porque mientras sigas siendo la versión editada de ti mismo para encajar en el afecto de los demás, tu vida nunca será tuya. Será una obra, un papel. Y tú, apenas el actor principal de una mentira cómoda. Nietzsche llamaba a eso vida reactiva, cuando el ser humano no actúa por impulso creador, sino por miedo, por costumbre, por convención. Y lo que Nietzsche proponía era radical: vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ser fiel a la propia fuerza interior, aunque eso lo cueste todo. Aunque eso duela, porque el dolor de perder lo falso es, al final, menor que el sufrimiento de vivir negando quién eres. El dolor pasa, la negación se arrastra, corroe, silencia y mata lentamente. Tal vez aún estés esperando el momento ideal, esa claridad perfecta, esa fuerza que aún no llegó. Pero no llegará mientras sigas intentando sostener a ambos mundos, el de la sumisión y el de la autenticidad. La decisión viene primero, la fuerza viene después. Y llegará, porque vive justamente al otro lado del miedo. Nietzsche creía que el ser humano solo alcanza la grandeza cuando tiene el coraje de convertirse en un espíritu libre, alguien que se autorregula, se recrea, se sostiene emocionalmente sin tener que alimentarse de aplausos externos. Pero eso exige una ruptura, una muerte simbólica. La vieja versión necesita morir, para que la nueva tenga espacio para nacer. Y esa transición nunca es limpia. Está llena de dudas, vergüenza, culpa. Vas a pensar en volver. Vas a extrañar la comodidad. Te vas a preguntar si no estabas exagerando. Pero si tienes paciencia, si soportas el proceso, vas a sentir algo que quizás nunca sentiste antes: plenitud. Esa sensación de estar donde debes, con quien debes, siendo quien debes ser. La mente poderosa no es la que lo sabe todo. Es la que no se deja comprar. La que no se inclina por miedo a perder un lugar, una opinión, un afecto. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y construir esa mente es justamente descubrir ese porqué. Un porqué que nadie te dio, que nadie puede quitarte, porque es tuyo. Puedes seguir viviendo en lo aceptable, en lo esperado, en lo seguro. Pero llegará un momento en el que incluso la comodidad se volverá insoportable. Porque tu interior va a exigir verdad, va a exigir voz, va a exigir espacio. Y, cuando ese momento llegue, espero que recuerdes, toda revolución comienza dentro. La mente poderosa es aquella que fue al infierno de la duda, del miedo, del rechazo, y volvió. Sola, pero lúcida. Y es en esa lucidez donde vive la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino de no dejarte moldear nunca más por aquello que te empequeñecía.
Pero saber todo esto no es suficiente, porque si el saber no se convierte en acción, se transforma en frustración. Y es exactamente por eso que ahora te voy a mostrar cómo construir esa mente en la práctica, paso a paso, con actitudes que puedes empezar hoy mismo y que van a cambiar la forma en que piensas, eliges y vives. Reconstruyendo desde dentro el manual de la mente inquebrantable. Construir una mente poderosa no requiere un milagro, requiere decisión y, sobre todo, práctica diaria. Porque no te liberas solo con ideas, te liberas con acciones que sostienen esas ideas incluso cuando todo a tu alrededor te llama de vuelta a tu antigua versión. A continuación, encontrarás actitudes concretas, pequeñas y poderosas, que pueden iniciar esta transformación. Una a una, sin prisa, pero con firmeza. 1. Crea rituales de silencio. No se trata de meditación con aplicación. Se trata de apagar el ruido, cerrar los ojos, sentarse con el malestar, escucharse. Nietzsche caminaba largas horas en silencio porque creía que sólo así la verdad salía a la superficie. Haz lo mismo, 20 minutos al día, sin distracciones, solo tú y tu mente. Al principio dolerá, pero ahí es donde habita la verdad. 2. Escribe tus verdades no dichas. Toma un cuaderno y escribe aquello que piensas pero nunca tuviste el coraje de decir. Sin censura, sin miedo. No es para publicar, es para verte. Toda mente poderosa nace del coraje de mirarse por completo, incluso lo feo, lo oscuro, lo contradictorio. Nietzsche decía que el hombre lúcido es aquel que aprende a bailar con sus propios monstruos. 3. Cuestiona todo lo automático. Cada vez que repitas una opinión, un comportamiento, un hábito, detente y pregúntate, ¿esto es mío o prestado? ¿Quién me enseñó esto? ¿Me hace bien o me mantiene controlado? Esta simple pregunta tiene el poder de desactivar patrones arraigados que te aprisionan desde hace años sin que lo notes. 4. Rompe con vínculos que alimentan tu sumisión. Hay gente que te ama, siempre y cuando obedezcas. Siempre y cuando sonrías, digas que sí, te anules. Amor condicionado no es amor, es control disfrazado. Aléjate, no hace falta discutir, pero sí dejar claro que tu mente ya no está en venta. Y si eso cuesta vínculos, acéptalo. La libertad siempre tiene un precio. 5. Empieza a decir no donde antes callabas. El no es una de las mayores señales de fuerza interior. Y, curiosamente, es una de las palabras que más miedo tenemos de usar. Practícalo. Primero en cosas pequeñas, luego en las grandes. Cada no verdadero que dices es un sí para tu integridad. Y Nietzsche lo sabía. Solo quien es íntegro puede soportar la libertad. 6. Deja de explicarte a quienes no están dispuestos a comprenderte. La necesidad de justificar todo lo que sentimos es una trampa emocional. No necesitas convencer a nadie de tu visión. Solo necesitas sostenerla. Explicarse todo el tiempo es una forma de pedir permiso para existir. Y una mente poderosa no pide permiso. 7. Cultiva el malestar consciente. No huyas del malestar. Abrázalo. El malestar es la señal de que estás saliendo del piloto automático. Nietzsche veía el sufrimiento como pulido. Cuando te permites sentir el dolor del crecimiento, algo dentro de ti comienza a moverse, para nunca más volver al punto anterior. 8. Desconéctate regularmente del mundo externo. Redes sociales, noticias, grupos, ruido. Todo eso alimenta el condicionamiento. Reserva días de ayuno digital. Días en los que no consumes nada. Solo creas. Solo observas. Solo sientes. Esto afinará tu escucha interna, y empezarás a notar cuánto de tu ansiedad venía de afuera. 9. Aprende a sostener tu soledad. Al principio, toda mente que se libera asusta, porque deja de ser predecible, y los demás se alejan. Es natural y necesario. Aprende a estar contigo sin pánico. Haz de tu compañía un refugio, no un castigo. Quien no se soporta solo, siempre estará a merced del primero que aparezca. 10. Conviértete en maestro de tu rutina. No necesitas controlar el mundo, pero sí dominar tus horarios, tus hábitos, tus ritmos. La disciplina es la trinchera de la libertad. Una mente poderosa no nace del caos, nace de la organización interna. Establece pequeñas reglas personales y honra cada una como si fuera ley. 11. Identifica tus disparadores de sumisión. Observa los momentos en los que tiendes a callar, ceder, agradar. Puede ser ante alguien específico, puede ser en situaciones específicas. Obsérvalo y empieza a interrumpir ese ciclo. La conciencia es el primer paso hacia la ruptura.
y no puedes romper lo que no reconoces. 12. Visualiza, todos los días, la versión de ti que nadie puede manipular. Cierra los ojos e imagina cómo actúa, habla, elige a alguien que es íntegro, libre, firme. Imagina a ese tú entrando en escena en las situaciones más desafiantes. Haz de esto un ritual, porque la mente cree en lo que repites con claridad. Y repetir libertad, poco a poco, se transforma en ser libre. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho, porque solo llega al final quien lleva dentro una pregunta antigua, un dolor silencioso, un deseo real de cambiar. Y tal vez ahora, después de todo lo que escuchaste, algo se haya movido dentro de ti. Una incomodidad, un sí, un cansancio de seguir viviendo como espectador de tu propia mente. Pero la pregunta que queda es simple y brutal. ¿Vas a hacer algo con esto? ¿O vas a fingir que no sentiste nada? Porque saber es hermoso. Reflexionar es profundo. Pero quien no actúa, se condena a la repetición, a la rutina vacía, al collar emocional que aprieta un poco más cada día, hasta que parece normal. Si de verdad quieres construir una mente inquebrantable, el momento es ahora. Y el primer paso no tiene que ser enorme. Puede ser simple. Elegir no callarte más. Ni ante el mundo, ni ante ti mismo. Ahora cuéntame. Escribe en los comentarios. La puerta estaba abierta. Esa es nuestra contraseña secreta. Una frase que solo entenderá quien llegó hasta aquí. Y que servirá para que tú, y todos nosotros, recordemos, la jaula nunca tuvo llave. El miedo es el que cierra por dentro. Si este mensaje te habló, si este vídeo te despertó de alguna manera, dale like, compártelo y activa las notificaciones. Porque este canal es un espacio para quienes ya no aceptan vivir a medias. Y si llegaste hasta aquí, es porque sientes ese llamado por algo más grande. Y construir una mente poderosa es solo el comienzo. Pero, ¿y si te dijera que además de fortalecer la mente, también puedes aprender a gobernarla? A comandar tus pensamientos como un verdadero líder con la mirada de Nietzsche. Entonces no te detengas aquí. Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a dar el siguiente paso juntos. Piensa y gobierna. Ven y continúa este viaje de transformación. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.